En un video hablas del anarquismo, ¿podrías complementar aún más la idea de por qué la misma ideología no es posible? ¿Cómo lo plantea? Es que ya lo he comentado muchas veces, simple y sencillamente es, si tú planteas que no haya una autoridad, porque todo el mundo se va a portar bien, porque presupones que a falta de autoridad y teniendo una cierta abundancia material, es decir, un anarquismo en unas condiciones de escasez es imposible de plantear, pero unas condiciones post-escasez, el que todos se van a portar bien, tiene el defecto de que con que uno no lo haga se derrumba todo. Con uno que se porte mal ya tienes un problema, ¿no? Está haciendo algo incorrecto ya, pero ¿qué leyes lo impiden? Bueno, no, pues hacemos una ley, vale, hacemos una ley y luego ¿cómo hacemos que esa ley se cumpla? Bueno, pues tenemos una institución que hace que se cumplan las leyes, la policía, por ejemplo. Vale, si las personas infringen esa ley, ¿qué tenemos? Bueno, pues entonces tenemos una institución que analice si realmente infringió esa ley y entonces tome decisiones. Vale, y si la infringió, entonces ya tenemos jueces. Y si la infringió, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces lo castigamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues cárceles o sistemas punitivos, vale, pero esto cualquier juez puede hacer lo que quiera. Bueno, no, porque necesitas un contrapeso en otros poderes. Ya tienes a los que hacen las leyes, tienes a los que aplican las leyes, porque necesitas uno que equilibre a los otros tres, y entonces estás haciendo una democracia a toda velocidad. No es viable porque siempre va a haber alguien que se salga del... Yo creyendo que la mayoría de la gente es buena, que la mayoría de la gente es incapaz de cosas tan brutales como el asesinato, y por eso nunca he aceptado la idea de que el ser humano es un animal asesino por naturaleza. Sé que hay gente miserable, y sé que hay gente buena que si le das la oportunidad de dejar de serlo, lo haría. Yo no creo que todos no robemos porque las leyes nos dicen que no hay que robar. Yo creo que no robamos porque no robo, porque no me gusta que me roben a mí, hay una especie de pacto social allí. Pero una institución absolutamente anarquista es enormemente frágil. Y lo que platicábamos del anarcocapitalismo, de los libertarianos con los osos el otro día, es muy, muy buen ejemplo. Y el anarquismo no funciona ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Cuando tienes un problema social, lo tienes que abordar socialmente. Y para que se aborde socialmente con efectividad un problema, tiene que haber una organización social. Y esa organización social ya va en contra de la idea de la anarquía, la de la falta de autoridad, de la falta de represión, de la falta de obligación, de la falta de elementos que te fuercen, que te obliguen a convivir en sociedad en momentos en que preferirías no hacerlo. En policías que te detengan cuando te pasas un semáforo en rojo, o te pongan una multa porque vas a más de 120 kilómetros por hora, que era el límite de velocidad, cuando tú en realidad en ese momento te estabas sintiendo Max Verstappen y querías llegar a los 300. Como yo lo hice una vez con el auto de un amigo mío, dice que llega hasta 190 y llegará, pues vamos a intentarlo. No llegaba a los 160, empezó a temblar todo, un Renaultito que tenía mi amigo. Pero sí tiene que haber elementos que te digan, mira, está muy bien, todos queremos vivir en sociedad, pero tiene que haber elementos que son coactivos y ni modo. Yo creo que en una situación de anarquismo eso se derrota solo.